Bueno, continuamos nuestro estudio del libro de Hebreos. Estamos en el capítulo 4. Vamos a estudiar solamente 2 versículos en esta mañana. Y el título del mensaje es La Palabra de Dios. Algo sencillo, algo fácil. Y deseo en mi corazón que la palabra del Señor pueda ser de gran edificación a su vida, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y leamos los 2 versículos que vamos a enseñar en este momento y después entramos en el tema. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. La Biblia, la palabra de Dios. La manera que la escritura fue diseñada es muy interesante, porque todo es un milagro. El libro que usted tiene en sus manos es un gran milagro de Dios. Si abrimos nuestras Biblias exactamente a la mitad de la Biblia, tenemos que viajar hasta el libro de Salmos. Vayan rápidamente al libro de Salmos. Y en el Salmo 117 encontramos a mano izquierda el Salmo 117, que es el salmo más corto, o mejor dicho, el capítulo más corto de toda la Biblia. Salmo 117. Y a mano derecha está el Salmo 119, que es el salmo más largo de toda la Biblia. El salmo que parte la Biblia a la mitad es el Salmo 118. Hacia Génesis encontramos 594 capítulos. Y a mano derecha, llegando hasta Apocalipsis, encontramos exactamente 594 capítulos. Bueno, ¿para qué es esto? Perdón. ¿Para qué es todo este? Bueno, si sumamos todos los capítulos, encontramos que son 1188. Y si usted va al Salmo 118, verso 8, si usted se está encontrando con el versículo que queda exactamente a la mitad de toda la Biblia. ¿Qué dice el Salmo 118, 8? Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. El versículo a la mitad de la Biblia, exactamente a la mitad, nos dice el Señor algo muy interesante. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Ese es precisamente el mensaje de toda la Biblia. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Porque hemos deseado confiar en Jehová que confiar en el hombre. ¿Dicen amén? Bueno, es precisamente lo que la Escritura nos enseña el día de hoy. Por ejemplo, D.L. Moody. Voy a dar algunas citas de algunos pastores que fueron de grande renombre en los siglos pasados y algunos otros escritores como presidentes. Pero D.L. Moody dice, la Biblia nos fue dada no para aumentar nuestro conocimiento, sino para cambiar nuestras vidas. Pastor Mike McIntosh de Maranatha Chapel en San Diego dijo, la Biblia es para hoy. Nos habla del ayer, pero apunta el camino del mañana. Pastor Charles Spurgeon, considerado como el príncipe de los pastores, un pastor de Inglaterra de siglos pasados, dijo, una Biblia que se está haciendo pedazos pertenece a alguien que no lo está. Que es cierto, ¿verdad?
Nadie puede, también dijo él mismo, nadie puede superar las Escrituras. El libro crece y se profundiza con nuestros años. ¿Ha tenido ya usted esa experiencia? Que cuando usted empieza a pensar, ya lo sé. No, no lo sabes. Apenas estás raspando o cavando en la superficie porque hay una infinidad de más información, doctrina, palabra de Dios que Él quiere revelarnos. Presidente Theodore Roosevelt dijo, un conocimiento completo de la Biblia vale más que una educación universitaria. ¿Podrían decir amén a ello? Sí, es verdad. Y el escritor Mark Twain dijo así, a la mayoría de las personas les molesta los pasajes de las Escrituras que no entienden, pero los pasajes que me molestan son los que sí entiendo. Oh, qué interesante, ¿no es verdad? Si la gente se queda, no entiendo esto. Bueno, ¿qué me dices de los que sí entiendes? Wow. El Salmo 119, porque estamos ahí, ¿verdad? En la mitad de la Biblia, es un poema acróstico, extraordinariamente dividido en 22 secciones. Cada sección comienza con una letra del alfabeto hebreo. No hay verso que diga lo mismo en este Salmo. 119, que tiene más de 100, casi cerca de 200 versículos. La obra maestra es increíble. Cada versículo tiene su propia identidad y su propia enseñanza. No hay repetición. Está perfectamente colocado como la vuelta del hilo en un hermoso bordado, como la pincelada maestra en un gran mural, como el golpe contra el mármol de una escultura. Todos juntos de estos versículos hacen una obra maestra. Increíble. Fue tejido cuidadosamente para exaltar precisamente el corazón del autor al amor de la palabra de Dios. No es un poema fácil de escribir. Me imagino que ha de haber costado mucho tiempo haberlo compuesto y escrito con tan hermosa precisión, que juntos nos reflejan la inmensidad y la grandeza de la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesús nos revela en el libro de Apocalipsis, cuando dice, yo soy el alfa y el omega. O sea, la primera letra del alfabeto y soy la última letra del alfabeto. Yo soy el todo. Y el Salmo 119 precisamente nos enseña esto. La palabra de Dios es nuestro todo. En el Salmo 119, verso 113 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Si la palabra de Dios no te endulza tu alma, no te endulza su espíritu, entonces yo te diría, hermano, hay algo mal en tu caminar con Cristo. Si tú no puedes leer las Escrituras y no te puedes deleitar en su belleza, en saber que Dios se quiere comunicar contigo, entonces yo te invito a que te hagas una examinación. ¿Por qué? Si vamos al verso 9 del mismo Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Verso 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Ustedes pueden empezar a saborear todo esto. ¿Con qué limpiamos nuestro camino? Con guardar su palabra. ¿Por qué la guardamos? Porque no queremos pecar contra Dios. Es la palabra, mi delicia, porque es mi consejero. Podemos seguir, verso 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra.
Verso 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Wow, la palabra de Dios nos da ¿qué? Libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Número 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. La palabra de Dios nos trae consuelo al alma. 59. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Wow. Consideré tus caminos y volví a tus testimonios. 74. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra esperaron. Wow. ¿Podemos esperar en la palabra de Dios? Por supuesto que sí, podemos esperar en ella. 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que habíamos escuchado este verso muchas veces, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Oh. Finalmente, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Y estos son solamente poco más de 10 versículos que hemos leído, pero el Salmo 119 es un océano que describe lo que la palabra de Dios nos ofrece a aquellos que aman la palabra de Dios. El Señor Jesús, cuando oraba por sus discípulos en Juan 17, 17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Encontramos en las Escrituras muchas ilustraciones acerca de las Escrituras. Encontramos que la Escritura es comparada a un martillo que rompe la roca en dos. Es lámpara que alumbra el camino que lleva a Dios. Y es un fuego consumidor, es agua viva. Pero quizás una de las comparaciones e ilustraciones más comunes que encontramos de las Escrituras es: la palabra es una espada. Una espada, que dice el Señor. Pero si ustedes se han dado cuenta, la ilustración de la espada cumple dos funciones. La espada cumple dos funciones. Este libro que usted sostiene en su mano cumple dos funciones. Número uno, le encontramos en Efesios 6, 17. Dice: y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única arma ofensiva para luchar contra los ataques de Satanás, del diablo que viene contra nosotros. Es lo único que Dios nos dio. No nos dio nada más. Nos dice: la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es el arma poderosa, hermanos. ¿Qué tan poderosa es la palabra de Dios contra nuestro adversario? Y el Antiguo Testamento nos da varios ejemplos del uso de la espada en los soldados del rey David. Hay una porción en el libro de Samuel, capítulo 23, que nos describe a los 30 valientes de David. Y en una de estas descripciones menciona a Eleazar, hijo de Dodo. Y la Escritura dice en 2 de Samuel 23, 10, que Eleazar, cuando miró al ejército filisteo que venía a atacarlos, los hijos de Israel huyeron, pero él solo se levantó y tomó su espada y confrontó a un ejército de filisteos él solo, y los hizo pedazos. Y dice: hasta el punto que su mano se cansó y su mano se quedó pegada a la espada. Un enorme número de ilustraciones, aplicaciones que encontramos en este pasaje. Pero la única que quiero mencionar es esta. Usted podría decir: es imposible que un hombre con una espada pueda vencer a un ejército completo. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa.
Porque si se levantara contra nosotros una legión de demonios contra tu vida, quiero decirte, la palabra de Dios es suficiente. Nada más asegúrate que esté bien pegada en tu corazón, bien sólida, bien clara, bien firme en tu vida. Nuestro enemigo, el diablo, hermanos, el Señor nos pide que lo resistamos. Y aquellos hijos de Dios que conocen las Escrituras pueden resistir al diablo. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Jesús fue al desierto a orar, después de estar en ayuno y en oración por 40 días y 40 noches, Satanás vino a tentarlo. Y dice la Escritura que fue tentado 3 veces y en las 3 ocasiones Jesús solamente tuvo una respuesta contra las acechanzas de Satanás y fue: escrito está, escrito está, escrito está. El Señor nos enseñó y nos demostró por medio de su mismo ejemplo que la palabra de Dios tiene poder y Satanás huye cuando nosotros le resistimos con la palabra de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. La espada del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros usar la palabra de Dios efectivamente? Sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a las Sagradas Escrituras, porque será la única manera de poder resistir al Satanás que viene como león rugiente contra nosotros. Pero cuando Satanás encuentra a un hombre, a una mujer que es eficaz, que sabe usar la palabra de Dios, él solamente tiene una opción, y es huir, huir, huir. Ese es el primer uso de la espada. El primer uso de la espada es la espada del Espíritu contra Satanás. Pero la palabra de Dios tiene un segundo uso que está precisamente en la porción de Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13, que es necesario volver a leerlos. Vayamos ahí. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y del espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esta espada que Dios está describiendo aquí, la quiero comparar más que una espada para, Satanás, estoy listo, venga, ni te acerques. Está hablando de una navaja de cortar, como un bisturí de un doctor. En las manos de un doctor cirujano experto que tiene el control perfecto, que sabe cortar perfectamente para curar. Es el momento que la espada de estar empujándose, es la espada que está apuntando hacia allá, de pronto se voltea y apunta hacia mí. Y en este pasaje encontramos una operación, una seria cirugía del alma, del espíritu. No nos gusta ser operados. Que un doctor corte, ¿cómo lo podemos evitar? Y vamos a encontrar en estos versículos 3 interesantes mensajes acerca del perfecto cirujano que es Cristo Jesús. Dios es un doctor confiable. Dice que Él discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su palabra. Los hermanos que recibieron esta carta de Hebreos necesitaban una seria operación, estaban enfermos.
Y su enfermedad era un tremendo cáncer de incredulidad. Por eso el Señor les dijo a ellos: si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis tu corazón. Y los repite 3 veces en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Hebreos. El mismo versículo es repetido 3 veces, porque el Señor está insistiendo: necesitas ser operado. La palabra de Dios presenta el perfecto diagnóstico de nuestra condición humana. La palabra de Dios es poderosa y saca a la superficie, hermanos, nuestras situaciones más ocultas de nuestra alma y de nuestro corazón. No lo podemos evitar. Por eso la gente huye de las Sagradas Escrituras, porque cuando las empezamos a aplicar a nosotros, es cuando el Espíritu nos revela con la palabra de Dios que quizás a veces necesitamos una pequeña cirugía y quizás algunos de nosotros una major surgery. Y como a veces hacemos con nuestros doctores terrenales, necesitamos una segunda opinión. Necesitamos una segunda opinión. Y es cuando a algunos hermanos les gusta ir con otro pastor porque el pastor no les dijo, no les gustó lo que les dijo, y yo tengo que ir con otro pastor para que él esté de acuerdo a lo que mi carne está sintiendo. Pero cuando la palabra de Dios habla y nos revela, es interesante. Cuando la palabra de Dios nos habla, nos está revelando lo que Dios está mirando. Eso es lo más fuerte. Es cuando llegamos al doctor y prende la lucecita de esa pantalla blanca y pone el rayo X ahí. ¿Ya miró? Y de pronto se abren nuestros ojos y comenzamos a observar. Quizás no entendamos todo lo complejo del cuerpo humano, pero dice: mira esos puntitos que están ahí. Es cuando el Espíritu Santo, por su palabra, nos mete en el CT scan espiritual de Dios. Y el Señor nos dice, como todos los doctores: ¿cuándo fue la última vez que se hizo un chequeo? ¿Cuándo fue la última vez que entraste aquí? Y debemos de darle tiempo a Dios como el rey David. Cuando él le dijo al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí un camino de perversidad y guíeme en el camino eterno. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos al Señor: hazme un examen? Hazme un chequeo, Señor, de arriba abajo. Conoce qué son los caminos que hay en mi alma y mi corazón. Y una vez que el diagnóstico está hecho, hemos entendido precisamente lo que Dios está mirando, necesitamos entrar al cuarto de cirugía. Y el bisturí de Dios, número 2, es un bisturí poderoso, preciso, pero doloroso. Doloroso. Las operaciones son dolorosas. Son dolorosas. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir, está llena de poder, pero eficaz, llena de precisión. Pero es más cortante. Ay, lo que duele, ¿no es verdad? Pero es más cortante que toda espada de 2 filos. Y no estamos hablando de atacar al enemigo. Ahora estamos mirando la espada de 2 filos penetrando.
en tu propio ser, en tu propio corazón. Y hay algunas operaciones, como aquí dice, que son profundas, hasta los tuétanos, que quiere decir lo más oculto de nuestro ser. Cuando llegamos a la realización, después del diagnóstico que hemos recibido, le decimos al doctor finalmente, opéreme. Y yo sé que las operaciones a veces producen un poco de miedo. He tenido yo 2 pequeñas operaciones, llorón como nada, miedoso. Una pequeña operación me hicieron allá en Tijuana un doctor y miró que me tuvo que dormir todo para una cosita ahí que... Porque nosotros sabemos que cada operación tiene un riesgo serio. El riesgo de las operaciones. ¿Saben por qué? Porque estamos poniendo nuestras vidas en las manos del doctor. Y es esa misma actitud que el Señor pide y depende de nosotros. Si Él va a intervenir en tu vida, en mi vida, tienes que ponerte en una sumisión completa. Si no puedo estar que me esté operando el doctor, ay, no le haga, no le corte ahí, a ver, por ahí no, hágale del otro lado. No, saca el martillo, me da en la cabeza, duérmete un rato. Pero demanda una sumisión y es lo que usted si ha vivido ese momento, sabe lo que es de pronto desaparecer. Cuando el Señor nos habla y nos dice, hay un tumor maligno espiritual en tu vida que tenemos que echar fuera. Pero Señor, no hay una pastillita ahí mejor que me pudieras dar. Una pomadita, una cremita que pudiéramos hacer, un licuadito. Prometo comer mejor. Pero llega el momento en el que el Señor dice, lo siento, tenemos que abrir. Tenemos que abrir. Y el Señor le dijo a sus discípulos en Mateo 18:8, dice, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Entonces, imagínate el dolor que produce el tener que cortar tu mano. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. El Señor no está describiendo aquí una pequeñita operación. No está describiendo un pequeño tratamiento te vamos a dar. No, está hablando de algo serio. Pero entonces llegamos al punto 3. Dios sabe lo que es necesario para nuestra santificación. Como todo doctor perfecto que sabe todas las cosas, Él sabe lo que es requerido para mi santificación. Por eso que todas las cosas están desnudas, dice el versículo. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Yo no sabía, pero el estudio de esta semana me abrió los ojos a entender este pasaje con más claridad. Lo podemos ver en 2 maneras del aspecto griego o del aspecto judío. En el aspecto griego está hablando de luchador. Cuando tiene al contrario prensado del cuello.
y lo está sometiendo hasta vencerlo. O sea que la vida de esa persona está en las manos del que está venciendo. En el hebreo está describiendo otra cosa diferente. Está describiendo al cordero que ha sido colocado arriba de un altar y que el sacerdote sabe precisamente en dónde cortar de su cuello para hacer un sacrificio correcto delante de Dios, para degollarlo. Por eso Pablo nos enseña a nosotros que debemos ser nosotros un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que como corderos dejemos que el Señor nos ponga sobre el altar, porque Él sabe perfectamente en dónde hay que cortar. Y poder llegar a ese punto en la vida, como en la vida de Pablo, cuando dijo, yo estoy juntamente con Cristo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es precisamente el propósito de Dios, el que Él meta el bisturí en nuestra vida, aunque en algunos casos sea muy doloroso. Concluyendo, una linda hermana de allá de San Bernardino fue recientemente operada de la espalda y lo hizo con prontitud, aunque cuando la fuimos a visitar los diáconos y mirar cuando estaba en sus más dolores, la incomodidad, ella confesó, dice, pastor, por poco y no me opero. Por poco y no me opero. Porque siempre existen las operaciones de espalda, son muy peligrosas. Y la gente dice, no todos quedan bien. ¿No es verdad? Uy, no te operes. Dice, no todos quedan bien. Y ella tomó la decisión de operarse pronto. Cuando vino su recuperación y la hermana ya, gracias a Dios, volvió a trabajar, ya está trabajando, los doctores le dijeron, le vamos a decir, dice, que la mayoría de la gente que está titubeando que si se operan o no y dejan pasar el tiempo, son los que no quedan bien, porque dejan que la situación se alargue hasta el punto que ya no hay otra opción más que... Pero la gente que toma la decisión pronta, dice, su recuperación y su sanidad es más garantizada. Estaba yo pensando en ella esta mañana, haciendo los últimos puntos, y dice, y les digo, ¿qué esperas tú para tu operación? Y otra opinión, otro mensaje, otra exhortación. ¿Por qué corremos de que ahora sea la navaja que sea penetrada en nuestros corazones y que sea el Señor el que corte, el que corte, porque sabe la única manera de poder sanar? Porque es mejor confiar en Jehová que confiar en el hombre. Es mejor confiar en Dios que confiar en mis opiniones. Es mejor confiar en Dios, que es un doctor confiable, preciso, y sabe exactamente lo que usted y yo necesitamos en nuestro crecimiento, madurez y santificación espiritual. No tengas miedo de que en tiempo el Señor te llame a un examen espiritual de tu vida. Y deja que te toque. Deja que el Señor ponga la mano sobre ti. Vamos a orar.